Hola, qué gusto arrancar con este análisis. Hoy vamos a trazar una línea, digamos, fascinante, que conecta directamente los viejos conflictos de clases de la antigua Roma con las monumentales realidades macroeconómicas que le esperan al mundo hacia 2026. O sea, es un recorrido que nos lleva de las calles de piedra a los mercados financieros hiperconectados de hoy. Así que vamos a entrar de lleno. Para empezar, pongamos sobre la mesa una pregunta súper provocadora. ¿Es la crisis de deuda moderna una nueva forma de esclavitud antigua? Suena fuerte, ¿verdad? Pero la idea es cuestionarnos si esos patrones históricos de deuda y control social se están repitiendo hoy, solo que con un traje más moderno. Esa va a ser nuestra brújula en este recorrido, para entender quién termina pagando realmente los platos rotos. Rápidamente, este es nuestro mapa de ruta. Pasaremos por la deuda antigua y la secesión plebeya, luego el salto a la financiarización y la deuda global. De ahí, un debate ético de peso, Rawls contra Sen. Bajaremos a la matriz de la desigualdad en América Latina y cerraremos con las alternativas y cumbres sociales. Breve y al grano. Sección 1. Deuda antigua y secesión plebeya. Bueno, para entender dónde estamos, tenemos que dar un salto atrás, a la República Romana. Y aquí aparece un concepto legal literalmente aterrador, llamado nexum. En la Roma temprana, si no podías pagar una deuda, adivinen qué, tu propio cuerpo se convertía en el pago. Te volvías esclavo de tu acreedor. Es la muestra perfecta de cómo históricamente la deuda no era solo un tema de números, era una herramienta física y brutal de control social que la élite patricia usaba sobre los plebeyos. Increíble, ¿no? Pero claro, los plebeyos no se iban a quedar de brazos cruzados. En el 494 a.C. dijeron, basta, y armaron la primera secessio plebes. Básicamente, agarraron sus cosas, abandonaron la ciudad y se negaron a ir al ejército. Fue, viéndolo bien, la primera gran huelga general de la historia. Y funcionó. Usando esta táctica de parálisis a lo largo de 2 siglos, lograron arrancarles concesiones a los patricios, pasando por las leyes de las 12 tablas hasta llegar a la Lex Hortensia en el 287 a.C., donde las decisiones de los plebeyos por fin se volvieron leyes para todos. Lograron equilibrar un poco la balanza. Sección 2. Financiarización y deuda global. Con esa historia en la cabeza, volvamos al presente. Ya no hay grilletes de hierro, por supuesto, pero llegamos a este número que es francamente impactante, 123.3%. Esa va a ser la deuda de los Estados Unidos como porcentaje de todo su Producto Interno Bruto para el 2026. Es un umbral histórico absoluto, impulsado por puros déficits continuos que literal cambia las reglas del juego para toda la economía global. Para poner esto en perspectiva, desglosémoslo un poco. Hablamos de una deuda nacional que supera los 39 billones de dólares. Billones. Con un déficit anual de 1.9 billones, solo los pagos de intereses ya rozan el billón de dólares anual. O sea, la carga supera los $114,100 por cada habitante en ese país. ¿Y por qué nos importa tantísimo esto a todos? Pues porque esta mochila tan pesada empuja las tasas de interés hacia arriba, encarece el crédito globalmente y lo peor, deja al Estado casi sin margen de maniobra para lanzar estímulos si hay una nueva crisis. Es muchísima presión. Y todo esto es síntoma de un cambio económico gigante. Antes buscábamos una economía productiva, ¿cierto? Invertir en empresas, crear empleos, buscar dinamismo a largo plazo. Pero hoy domina lo que llamamos financiarización. Como señalan análisis muy rigurosos del proyecto Bretton Woods, instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a menudo han impulsado políticas que premian las ganancias corporativas a corto plazo, basadas en pura deuda y especulación, muchas veces por encima del desarrollo y los derechos humanos de la gente. Pasemos a la sección 3. Justicia. Rawls versus Sen. Si la economía nos deja estas tremendas asimetrías, la gran pregunta es, ¿cómo medimos y arreglamos esto? Bueno, pongamos frente a frente a 2 gigantes de la ética contemporánea. Primero, John Rawls. Él decía que la justicia se trata de repartir bienes primarios para compensar lo que él llamaba la lotería natural. Ya saben, nacer en desventaja por puro azar. Pero luego viene Amartya Sen y dice, un momento, dar bienes no es suficiente. Sen introduce el enfoque de capacidades. Él sostiene que no todos tenemos la misma habilidad para convertir esos recursos en bienestar real, así que lo verdaderamente justo es expandir las libertades de las personas para que vivan la vida que valoran. Un cambio total de perspectiva. Y fíjense en esta cita de Sen,
porque da justo en el clavo. Si alguien tiene el poder de hacer la diferencia para reducir la injusticia en el mundo, entonces hay un fuerte y racionado argumento para hacer justamente eso. Es decir, la obligación de ayudar no viene solo de un contrato social, sino del simple hecho de tener el poder para hacerlo. Es un mensaje clarísimo y directo para las potencias y las grandes comunidades internacionales. Si pueden reducir la desigualdad, tienen la obligación moral de actuar. Sección 4. La matriz de la desigualdad en América Latina. Ahora, aterricemos todas estas ideas filosóficas en una realidad muy, muy dura. Si miramos la matriz de desigualdad elaborada por la CEPAL, nos damos cuenta de que en América Latina la desigualdad no es solo cuestión de tener menos ingresos, es multidimensional. Hablamos de cómo se cruzan la clase social, el género, la raza, la edad y hasta el territorio donde vives. Todo esto se enreda formando unos muros de exclusión que tristemente se heredan intactos de generación en generación. Y el resultado de esta matriz, bueno, es alarmante. A pesar de muchísimos esfuerzos, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Ojo a este dato. Aunque el índice de Gini, que mide la concentración de la riqueza, bajó un poquito hasta 2015, desde entonces se estancó por completo, clavándose en un 0.452, una parálisis total. Esto nos habla de mercados laborales rotos y una movilidad social bajísima. Vamos, que la estructura de la desigualdad está súper atrincherada. Y finalmente, sección 5. Alternativas y cumbres sociales. Entonces, ¿hay alguna salida de todo esto? Pues sí. Se están moviendo piezas en el tablero geopolítico. Imagínense esto. Los países en desarrollo acaban de pagar la locura de 741.000 millones de dólares solo en servicio de deuda. Pagan más de lo que reciben en financiamiento. Ante esto, los modelos tradicionales del FMI enfrentan grandes críticas. Y como respuesta, estamos viendo a las naciones del bloque BRICS proponiendo crear un banco regional alternativo. El objetivo central es evitar esas condiciones de austeridad tan drásticas que históricamente han terminado empobreciendo más a las naciones que piden ayuda. Por el lado institucional, la CEPAL también tiene un plan bastante ambicioso de cara a la Cumbre Social de Doha en 2025. Su propuesta es radical y sistémica: pasar de nuestra histórica cultura del privilegio a una verdadera cultura de igualdad. Y para no quedarse solo en buenas intenciones, proponen metas súper concretas. Hablan de establecer un estándar de inversión social del 2.5% del Producto Interno Bruto para crear sistemas de protección solidarios y universales. Básicamente es llevar a la práctica ese enfoque de capacidades de Zen del que hablábamos. Para cerrar este análisis nos queda una reflexión fundamental. Si repasamos todo, desde las antiguas huelgas de los plebeyos romanos contra ese terrible Nexum, pasando por el actual colapso de la deuda, que supera el 123% del PIB en Estados Unidos, hasta llegar a la urgencia ética de brindar capacidades reales a las personas, la historia parece girar siempre sobre el mismo eje. La gran pregunta es, ¿podrán estos nuevos pactos globales resolver, por fin, este conflicto milenario entre la aplastante carga de la deuda y la verdadera justicia social? Es sin duda el gran reto que tenemos hacia 2026. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.